Hace 8 días el Evangelio, no sé si lo recuerdan, ¿cuál era? Jesús va en la barca atravesando o pasando pues el lago, que en el Evangelio se llama mar, pero es un lago, el lago de Galilea, que se llama, repito, mar, y empieza la tormenta. Los acompañantes de Jesús en la barca, ciertamente al ver que las olas, el agua empezaba a entrar a la barca, entran en pánico y Jesús está dormido y Jesús le recrimina, voy a leerlo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Entonces el Evangelio, hablaba yo, si mal no recuerdo, Jesús de alguna manera se convierte en modelo de fe, porque está dormido con cierta, como impávido, como si nada pasara, con confianza de que todo va a estar bien. Él, como Dios, entonces tiene confianza de que esas olas del mar que representan en el Evangelio el mal, el maligno, pues no van a poder hacer nada contra la barca, que representa la iglesia, y en la barca Jesús. Y por tanto nada podrán contra Jesús, y por eso le recrimina que no tienen fe. Hoy en nuestro Evangelio se muestran dos personas, Jairo y una mujer que no tiene nombre, solo se describe como una mujer que lleva 12 años con un flujo de sangre, como modelos de esa fe. Si se dan cuenta, Jairo sí tiene nombre, pero su hija que está enferma tampoco. El Evangelio la muestra con nombre. Y el Evangelio de manera curiosa dice que tenía 12 años. La mujer tenía 12 años sufriendo de la enfermedad y la hija de Jairo tenía 12 años de edad. Y a la mujer Jesús la llama hija. Por tanto, entonces hace parte de los que en el inicio del Evangelio son los que hacen la voluntad de Dios y se convierten en familia de Jesucristo. Dice él que mi madre, mis hermanos y mis hermanas son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces estas mujeres de alguna manera son parte de la familia de Dios por hacer la voluntad de Dios. Pero les repito lo que había dicho para regresar. Jairo y la mujer sin nombre, adulta, enferma por 12 años, se convierten en modelos de fe. Tienen algo que hace que Jesús actúe, que de Jesús salga el poder sanador, el poder restaurador. La fe entonces es fundamental para que Jesús pueda actuar. Luego, en el Evangelio se dirá que Jesús no pudo hacer nada porque no tenían fe. Es decir, pareciera que aunque Jesús tiene poder, ese poder solo se siente o se transmite, o solo lo sienten o lo reciben quienes tienen fe. Quienes carecen de ella no lo podrán recibir, ni sentir, ni experimentar. Jesús entonces habla de estas dos personas, o mejor, el Evangelio habla de estas dos personas, Jairo y esta mujer, como modelos de fe. Entonces miremos qué pasa, qué hacen ellos rápidamente. Primero, este hombre está pidiendo algo y allí hay una imagen, pero no quiero hablar mucho, solo mencionarla, una imagen de la oración de intercesión. Es un padre pidiendo por su hija, que como el Evangelio, le repito, no la menciona, o digo el nombre, hablo del nombre, no menciona su nombre. Entonces, la oración de intercesión, que se tiene que hacer con la misma insistencia, y ese es lo bonito del Evangelio, con la que un padre desesperado pediría por la recuperación de una hija enferma. Así se debería de pedir al pedir por otro cuando se le pide a Dios, con esa misma insistencia y con esos mismos sentimientos, si se quiere. Un hombre, en este caso un padre desesperado porque su hija, como lo dice el Evangelio, está agonizando y quiere que ese poder de Dios, de Jesús, se le vuelva una realidad a esa niña, es decir, se haga realidad en la vida de la niña. Jairo, dice el texto, que es
jefe de la sinagoga. Por tanto, el jefe de la sinagoga tenía un alto rango en la sociedad judía. Es decir, era una persona de un estatus social alto. Y si se dan cuenta, ¿qué hace él? Pues tiene una fe o una confianza en Dios que lo lleva a humillarse a sí mismo de alguna manera. Dice el texto, se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, el verbo ver, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia. Entonces, el echarse a los pies es signo de la fe que necesita o que pide humillarse ante Dios. Es decir, ante Dios somos nada. Ante Dios somos simplemente vasos desocupados que necesitan ser llenados por la gracia de Dios. Ante Dios, el ser humano se tiene que presentar desnudo si se quiere, tal cual es, porque es el Señor su creador que puede llenar ese vaso desocupado. Entonces, la fe de Jairo tiene, o la confianza, porque también se puede hablar de fe como confianza en Dios, tiene ese rasgo peculiar, fundamental de humildad. Ante Dios se tiene que ir de esa manera. Ahora, ¿qué tiene la fe de la mujer? La mujer no ve a Jesús, Jairo ve a Jesús. La mujer, dice el texto, que había escuchado hablar de Jesús. Y esta mujer, por tener flujos de sangre, y solo lo quiero mencionar también, era considerada para la sociedad judía impura. Por tanto, ella no podría ni debería de tocar a nadie, y a quien tocara quedaba impuro. De hecho, también ya lo digo, Jesús tampoco debió haber tocado a la niña porque se suponía que ya estaba muerta, y el tocar un muerto también hacía que la persona quedaba impuro, según la ley judía, en el Levítico, en el libro de los Levíticos. Entonces, dése cuenta cómo la impureza también, como en el caso del leproso, también es importante aquí. Esta mujer entonces estaba destinada o relegada a estar fuera de la sociedad. Era una mujer que no podía estar en sociedad, y por no poder estar en sociedad tampoco podía ir a la sinagoga, que era el lugar en el cual se iba a orarle a Dios. Entonces, era una mujer en total aislamiento. Era una mujer que estaba experimentando un total aislamiento de la sociedad judía. Y entonces esta mujer tiene, y es lo interesante de su fe, no es tanto humildad, sino la fe que tiene que vencer barreras sociales. En este caso, la barrera que le impone su impureza. Y la tiene que vencer para ir a donde Jesús y tocar, no siquiera a Jesús, solamente parte de su ropa, que también hubiese quedado impura, según el Levítico, porque las ropas también podían quedar impuras. Y entonces Jesús debió haber ido y echado eso en una lavadora, pero bueno, en el caso de Jesús no había lavadoras, entonces lavarla con yo no sé qué era el jabón que utilizaban, para dejarla de nuevo pura. Es decir, era una mujer que no podía nadie tocar, era una intocable, y todo lo que ella tocara quedaba impuro. Entonces, la barrera social de aquello que dice que es puro o impuro, a la mujer le tocó vencerlo para poder ir donde Jesús. Ahora bien, dice el texto que había una multitud, había mucha gente. En otras ocasiones la multitud se convierte en obstáculo para llegar a Jesús. En esta ocasión la multitud se convierte en ocasión para llegar a Jesús, porque la multitud detuvo a Jesucristo. Es bellísimo, porque entonces también podemos interpretar cómo lo que puede ser para alguien un obstáculo puede ser también utilizado como medio para ir a Jesús. Cualquier cosa puede ser medio para ir a Jesús. ¿Soy claro en lo que estoy diciendo? Si ustedes leen en otras ocasiones en el Evangelio, la multitud es un obstáculo para ciertas personas para acercarse al Señor. En este caso, la multitud jugó a favor de la mujer, porque detuvo al Señor. Él iba a la casa de Jairo, y la multitud hizo que se detuviera, y ahí la mujer entra y aprovecha el desorden y toca al Señor.
y lo toca. La multitud entonces se convierte o se hace un medio que facilita el encuentro de esta mujer con el Señor. Entonces la fe de la mujer es una fe que vence barreras sociales, es una fe que lo que podría parecer obstáculo es utilizado por la mujer para acercarse al Señor, en este caso a la multitud, y es una fe que tiene bien claro la confianza en quién debe estar puesta, porque va directo al Señor y dice, como escuché, me imagino yo escuchó que ese hombre hacía milagros, dijo, pues a este me voy y a este tengo que tocar aunque sea la ropa, y allí puedo yo adquirir algo. Es una fe entonces que vence obstáculos, y si los hay, también los puede utilizar a favor para acercarse al Señor. Creo yo que es bellísimo. Entonces está humildad por un lado, confianza que tiene que ser humilde, confianza que tiene que ser o llevarnos a vencer cualquier obstáculo, confianza aún más que tiene que, si es necesario, utilizar los obstáculos para acercarnos al Señor, o más que utilizar los obstáculos, utilizar aquello que para alguien podría ser obstáculo como medio para acercarme al Señor. Es decir, es una fe que va decididamente en búsqueda del Señor. Esas son las características que yo veo de la fe de estas dos personas. Ahora, para terminar, ¿qué pasa en las dos mujeres? La mujer sin nombre tampoco tiene edad. Solo se dice que son 12 años que ha sufrido de un flujo. Y los expertos dicen, por el griego, yo no voy a entrar a hablar, es un flujo vaginal. Por tanto, la mujer por esto es infértil. Es muy importante esto. La mujer no es fértil. La niña tiene 12 años y está muerta. Para la sociedad judía, por allá, a esa edad, alrededor de esa edad, como 13, ya podría una niña, bueno, yo digo niña, pero para ellos era una joven, ¿cómo se dice? Ya se le podría hacer entrar en, no casarse, sino lo que se hace antes del matrimonio, ¿cómo se dice? Comprometerse es la palabra, comprometerse. En la sociedad judía el compromiso o el empezar allá a ser comprometida la niña o jovencita con un hombre a los 13, ya era casi que matrimonio, aunque ella ya vivía o seguía viviendo, quiero decir, en la casa de sus padres. Al año normalmente venía el novio con toda una ceremonia por la muchacha y ya se hacía el matrimonio como tal. O sea que si era 13 años, por ahí a los 14 años ya se iba casando. Por eso dicen que la Virgen María, cuando terminó con el anuncio del arcángel San Gabriel, tenía entre 13 y 14 años, más o menos, es lo que se calcula, que era la edad de la Santísima Virgen María. Esta jovencita tiene 12, es decir, está a portas de que un hombre o que un joven pida su mano. Morir entonces es morir a los 12, era morir en la época en que ya la mujer iba a empezar su vida fértil. ¿Soy claro? Entonces las dos mujeres, la primera por sus flujos era infértil, y esta joven por la muerte no iba a dar vida. Las dos estaban destinadas a no dar vida, la una por una razón y la otra por la razón que acabo de decir. Jesucristo y el poder sanador de Jesucristo restablece las dos y hace que esta mujer que tiene flujos pues empiece ya una nueva vida y pueda dar vida, y hace que esta joven que estaba por la muerte destinada a no dar vida se restablezca y dé vida. Y lo otro que es interesante es que sucede en una casa. La comunidad a la cual San Marcos le escribe eran comunidades que se reunían en casas, y entonces San Marcos está diciendo que el poder sanador de Jesús entra a esa iglesia casa y se puede experimentar allí. El pecado en nosotros hace que no demos vida. El pecado en nosotros de alguna manera, y eso lo podemos leer en San Pablo, por ejemplo, pero pues no puedo yo mencionar porque ya se me están pasando el tiempo. El pecado hace
que en nosotros haya muerte espiritual y que no haya vida. Jesucristo restablece esto. Jesucristo y el poder sanador de Dios hace que aquel que está en pecado y que no dé vida sea una nueva persona y pueda dar vida. Entonces, el Evangelio también muestra eso de manera bellísima. Pidámosle entonces, y con esto ya son dos cosas fundamentales que he dicho. La primera, como la fe, y he dado los rasgos que no los voy a repetir, espero que no se les haya olvidado, tiene ciertos rasgos fundamentales la fe de estas personas en el Evangelio de hoy. Entonces, es una invitación para nosotros a adquirir esa fe. También es fundamental la oración de intercesión que solo mencioné, no hablé mucho de ella, solo oración de intercesión, que tiene que ser como la de un padre desesperado que pide por su hija. Así tiene que ser la oración de intercesión cuando oramos por otra persona ante Dios. Y lo tercero es mirar cómo ese poder sanador de Jesucristo restablece en nosotros y nos hace pasar de la infertilidad a la fertilidad. Nos hace pasar de la muerte a la vida. Nos hace pasar de engendrar muerte o dar muerte a engendrar vida. Eso es lo que hace Dios en la vida de cada uno. Pongámonos de pie y profesemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios,